Hoy te voy a presentar 10 grandes películas que estuvieron basadas en hechos reales. Y no cualquier historia, sino 10 grandes historias que marcaron, valga la redundancia, la historia y trascendieron hasta el cine. Iremos desde casos de éxito y superación hasta algunos que resultan perturbadores y macabros. Y los primeros 3 no vas a poder creer que fueron verdad. Ya vimos las 10 películas de terror que fueron censuradas o que incluso todavía están prohibidas en algunos países. Si quieres una segunda parte de aquel video, deja tu like. Y si este video llega a los 10,000 likes, haré una tercera parte. Y es que YouTube me desmonetizó ese video. Así que solamente lo haré si llega a esa cantidad de likes, chicos. Se viene un gran videazo de cine, y sin spoilers, no se preocupen. Aunque están basadas en hechos reales, pero bueno. Yo soy Charles, cierra bien la puerta, no le temas a la oscuridad y comenzamos. Empezamos fuerte este top con una película del gran Martin Scorsese acerca de una ficción desenfrenada que si no supieras que está basada en hechos reales, no lo creerías. El Lobo de Wall Street es la historia real de Jordan Belfort, quien fue apodado de esa forma por planear uno de los fraudes financieros más grandes de la historia de Estados Unidos. A través de su firma Stratton Oakmont, estafó a miles de inversionistas, acumulando más de $100 millones en ganancias ilícitas. Además de que su vida estuvo marcada por el lujo desbordado, fiestas descontroladas, abuso de sustancias y una inevitable caída que lo llevó tras las rejas. Al igual que se muestra en la película, Jordan antes de los negocios, antes de los lujos y el dinero, era un chico promedio que sí, tenía una gran habilidad para los negocios. Fíjense, Jordan comenzó vendiendo helados italianos en la playa y llegó a generar ingresos anuales de hasta $20,000. Tras graduarse en biología de la American University, intentó estudiar odontología, pero abandonó rápidamente al darse cuenta de que no le brindaría la riqueza que anhelaba. El giro en su vida llegó cuando un amigo de la familia le consiguió un puesto como aprendiz de corredor de bolsa en Rothschild. Fue allí donde descubrió el lucrativo mundo de las inversiones y desarrolló un insaciable deseo de riqueza que le llevó a iniciar el fraude con el que inflaba artificialmente el valor de las acciones de su compañía para luego venderlas a precios exorbitantes, dejando a los inversionistas con enormes pérdidas. Su compañía, Stratton Oakmont, llegó a emplear a más de 1,000 corredores y a manejar más de $1,000 millones en acciones. Pero la firma no era solo conocida por sus prácticas ilegales, sino también por su cultura de excesos, y eso fue su caída. La película de Martin Scorsese retrata fielmente cómo los lujos excesivos de Jordan Belfort fueron rompiendo su vida e incluso su matrimonio. Fue tan solo unos años después que Jordan Belfort fue arrestado y acusado de lavado de dinero, lo que le llevó a enfrentar una larga condena, por lo que mejor decidió colaborar con las autoridades y así delatar a sus propios socios con los que colaboró en este fraude. Stop. Okay? Safety first. Safety is first. Okay? Antes de volverse famoso por su película de Parasite, Bong Joon-ho retrató la historia real de uno de los peores asesinos seriales en la historia de Corea del Sur. Memories of Murder nos lleva a una pequeña provincia de Corea en el año de 1986, donde dos detectives descubren a varias mujeres en situaciones verdaderamente graves. Al darse cuenta de que no están llegando muy lejos con su investigación, piden la ayuda de un detective más de Seúl, quien se da cuenta que los casos están conectados y que en realidad están persiguiendo a un asesino serial. Memories of Murder está basada en una historia real, en la historia del asesino serial Lee Chun-ji, un sujeto que a más de una docena de mujeres. Por mucho tiempo su nombre no fue tan conocido en el mundo, pero sus actos lo comparan con asesinos de la talla de BTK, Richard Ramírez y el Golden State Killer. Este hombre fue capturado años después de haber cometido sus horribles crímenes, y después incluso que la película de Bong Joon-ho se estrenara. Lee Chun-ji pasó 5 años entre 1986 y 1991 atacando a mujeres en la ciudad de Hwaseong, en Corea del Sur. Pero la peor parte es que fue hasta el 2019 que en verdad se descubrió toda la verdad. Se dice que Lee buscaba mujeres vulnerables, que las perseguía en la oscuridad, las observaba, las seguía a casa
y después procedía a hacer lo que tenía que hacer. Pero no tenía un tipo. Sus víctimas iban desde los 13 hasta los 70 años, y su primera víctima fue precisamente una mujer de 71 años, a la cual estranguló en un campo abierto, que se convirtió en su modus operandi. La víctima más importante para resolver este caso fue una niña de 14 años, la cual fue mientras dormía, y esto a su vez rompió el patrón del asesino, lo que hizo que la investigación se reabriera. Varios medios reportaron que durante su juicio, Lee dijo que no pensaba que los crímenes serían enterrados para siempre, además de que estaba sorprendido de que no lo hubieran atrapado antes. Hey, Mom, what do you think? You look like a gangster. Esta película se considera un clásico en cuanto al cine de mafia se refiere, y eso es porque está basada en hechos reales. A diferencia de películas como El Padrino y Érase una vez en América, Goodfellas está basada en una historia real de un gángster, también sus cómplices y uno de los atracos más atrevidos en la historia de Estados Unidos. La historia es la vida de Henry Hill, socio de la familia criminal Lucchese, así como de sus camaradas como James Burke y Thomas DeSimone, y su participación en el infame atraco de Lufthansa. Se trató en su momento del robo más grande jamás hecho en la historia de Estados Unidos. 11 mafiosos, en su mayoría asociados a la familia criminal Lucchese, robaron $5,875 millones, más de $20 millones actuales, de una bóveda del Aeropuerto Internacional de John F. Kennedy de Nueva York. Henry Hill, el personaje central de Goodfellas, está interpretado por Ray Liotta, y desde los 14 años comenzó a trabajar para Paul Barrio, un capo de la familia criminal Lucchese, y así se convirtió en un miembro de la infame banda Barrio. Henry comenzó como un niño simplemente recogiendo y llevando el dinero a este grupo de la mafia. Sin embargo, con el tiempo, y como suele suceder, sus responsabilidades aumentaron. Pero fueron las drogas las que provocaron la caída de Henry cuando fue arrestado por cargos de tráfico de en abril de 1980. Al principio no se rindió ante los interrogadores de la policía, pero en medio de crecientes sospechas de que algunos de sus propios asociados estaban planeando acabarlo, Henry comenzó a hablar. Y al final, el testimonio de Henry sobre el robo a Lufthansa fue lo que llevó al arresto de muchos de los otros hombres involucrados, y también se convirtió en la base de la película de Goodfellas. It was a glorious time. Por favor, abróchense cinturones. Esta es una película que sí o sí, al terminar de verla, te deja con un vacío existencial, pero también con una esperanza de por medio. La Sociedad de la Nieve es una película de J. Bayona que dio mucho de qué hablar en el 2024 al retratar de una forma muy fidedigna lo que sucedió el 13 de octubre de 1972. Ese día, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea de Uruguay se convirtió en escenario de una de las historias de supervivencia más impactantes de la historia. De las 45 personas que iban a bordo de este avión, al final solamente 16 lograron sobrevivir después de 72 días en los Andes. Aquel día, el avión cumplía un vuelo charter, reservado exclusivamente para los jugadores del equipo de rugby All Christians Club, junto a familiares y amigos. Todos se dirigían de Montevideo, Uruguay, a Santiago de Chile para disputar un partido, cuando en cierto momento la aeronave se aproximaba a su destino, pero entonces el copiloto solicitó permiso para iniciar el descenso. Sin embargo, tanto él como el piloto cometieron un error fatal al calcular mal la posición del avión. En lugar de acercarse a la pista de aterrizaje, la nave descendió en medio de un valle de las montañas, estrellándose violentamente. Pero la lucha apenas comenzaba. Temperaturas bajo cero, ventiscas que acumulaban metros de nieve y la falta de oxígeno debido a la altitud hicieron que cada día fuera una batalla por la vida. Sin acceso a alimentos, medicinas o calefacción, los supervivientes adaptaron el fuselaje del avión como un refugio improvisado. Para diciembre de ese año, solamente 16 personas seguían con vida. Viendo que sus esperanzas de ser rescatados se desvanecían, 3 de ellos decidieron buscar ayuda por su cuenta, y el 20 de diciembre encontraron a Sergio Catalán, un pastor chileno, quien alertó a las autoridades.
Al día siguiente, los equipos de rescate llegaron y localizaron a los 14 supervivientes restantes. El llamado Milagro de los Andes conmocionó a todo el mundo, y con la Sociedad de la Nieve logramos entender mejor esta gran y hermosa historia de supervivencia. ¿Lo ves? Hay que intentarlo. Una de las mejores películas del maestro del suspenso, Alfred Hitchcock, está basada en hechos reales. La historia de La Soga fue tan polémica que fue censurada en algunos países como Francia e Italia y recortada en algunos estados de Estados Unidos. La Soga fue la primera película de color de Alfred Hitchcock y una de sus obras más destacadas. Aunque no se muestra de manera implícita, todo hace sospechar que los protagonistas son homosexuales, lo que significaba cierto escándalo en la puritana sociedad norteamericana de la época. Pero La Soga está basada en un terrible asesinato en Chicago de 1924. Richard Love y Nathan Leopold eran dos estudiantes de la Universidad de Chicago, de 18 y 19 años respectivamente, que decidieron acabar con la vida de Bobby Franks. Lo más trágico es que confesaron en el juicio que lo hicieron por el mero hecho de saber que podían hacerlo, al creerse superiores, y también pretendían perpetrar el crimen perfecto. Sin embargo, fueron descubiertos, acusados y condenados a cadena perpetua. Ambos chicos provenían de familias acaudaladas, eran inteligentes y tenían un gran futuro por delante. Sin embargo, habían causas en sus vidas que los llevaron a cometer el denominado por la prensa crimen del siglo. Su afición a las novelas de asesinatos o la posibilidad de lograr un crimen perfecto se unió a su idea filosófica del superhombre de Friedrich Nietzsche. La película de Hitchcock hace una aproximación a este crimen, en el que dos estudiantes realizan una fiesta privada con el plan, con la intención. Bueno, no les diré más, porque eso conllevaría spoilers. Estamos a mitad del video. Y si te está gustando, te pido un favor, apóyame con tu like, de esa manera me ayudas a que este video sea recomendado por YouTube. Gracias a todos los miembros de este cineclub. La película brasileña Ciudad de Dios estuvo protagonizada por criminales reales para retratar la vida de un criminal real. José Eduardo Barreto Concienzao, conocido como C. Pequeño, fue un notorio narcotraficante brasileño que operó en la Ciudad de Dios durante las décadas de 1970 y 80. Se dedicó principalmente al tráfico de drogas en Río de Janeiro, alcanzando notoriedad gracias a la película Ciudad de Dios, donde su personaje fue interpretado por Leandro Firmino en la etapa adulta y por Douglas Silva en su niñez. Aunque su crueldad y el temor que infundía en la comunidad reflejan aspectos reales de su personalidad, algunos eventos presentados en la cinta fueron cambiados. Por ejemplo, el uso de niños en su pandilla, una práctica destacada en el filme, pero que no era común entre los delincuentes de Río de Janeiro de aquella década. No obstante, su rivalidad con el traficante Mané Galinha sí es reconocida como un hecho verídico por los residentes de la comunidad. Y es que aunque Ciudad de Dios está inspirada en acontecimientos reales, no representa fielmente la vida de C. Pequeño ni los hechos históricos de la época, mezclando realidad con ficción para potenciar el dramatismo de la narrativa. Pero lo interesante acá es que Iván da Silva Martins pasó a ser uno de los actores de la película a convertirse en el fugitivo más buscado de Río de Janeiro como sospechoso de matar a un policía. El actor interpretó a uno de los chicos de la pandilla de C. Pequeño, pero ahora es conocido en su ficha criminal como Iván el Terrible, un bandido cruel, líder del tráfico en la favela Vidigal, que ya fue condenado y preso 2 veces por asalto. Actualmente está acusado de ser miembro de una peligrosa facción de narcotraficantes de Río de Janeiro. Una de las más famosas rivalidades de toda la historia fue llevada al cine con una icónica película. La enemistad entre Henry Ford II y Enzo Ferrari comenzó en el 63, cuando Ford intentó comprar Ferrari, desatando una competencia feroz que culminó en la carrera de 24 horas de Le Mans. Esto es lo que se cuenta en la película Ford vs Ferrari, la cual está protagonizada por Matt Damon y Christian Bale. Allí, Henry Ford II, decidido a derrotar a Ferrari en la carrera más prestigiosa del mundo, invirtió millones de dólares y recursos para crear un auto capaz de humillar a su rival. ¿Y qué creen? Lo logró.
Así nació el GT40. Y es que Henry Ford también recurrió a Carroll Shelby, un legendario diseñador de autos y ganador de Le Mans, para liderar este proyecto. Junto a Ken Miles, un talentoso piloto e ingeniero, Shelby transformó el GT40 en una máquina de carreras imparable. En 1966, el esfuerzo de Ford dio frutos. Los GT40 ocuparon los 3 primeros lugares de la carrera de Le Mans, mientras que los autos de Ferrari ni siquiera acabaron la carrera. Aunque Ken Miles fue el piloto más rápido, una decisión de los directivos de Ford de hacer de que los 3 autos cruzaran la meta juntos le costó la victoria oficial, la cual se otorgó a Bruce McLaren. Trágicamente, Miles falleció más tarde ese año en un accidente durante una prueba en California. Ford repitió su victoria en el 67, consolidando su supremacía y cerrando el ciclo de venganza contra Ferrari. Hoy en día, el GT40 es un ícono del automovilismo y un recordatorio de cómo una rivalidad puede impulsar la innovación y dejar una huella imborrable en la historia. We're lighter, we're faster. Everything okay? I don't like the look of that. En abril de 2009, el capitán Phillips, un padre de familia y un experimentado marino, fue secuestrado por piratas somalíes en el Océano Índico. Ante esta amenaza, Phillips tomó la decisión de entregar su propia vida para rescatar a toda su tripulación. Tras un tenso intercambio con los asaltantes, el barco fue liberado, pero él quedó como rehén en manos de los piratas. 4 años después de este dramático suceso, la historia fue llevada a la gran pantalla con Capitán Phillips, una película protagonizada por Tom Hanks, quien interpretó al valeroso capitán. No obstante, la historia presentada en el filme pronto fue cuestionada por varios miembros de la tripulación, quienes aseguraron que la realidad fue muy distinta. Y si tú quisieras un video con películas basadas en hechos reales que en realidad fueron falsas, déjalo en los comentarios. Y es que según declaraciones publicadas por el New York Post, los tripulantes describieron que Phillips era un líder tosco e imprudente, lejos de la imagen heroica que se proyectó en la película. Afirmaron que este secuestro incluso se podría haber evitado si el capitán Phillips hubiera atendido las indicaciones de no navegar por zonas somalíes. La abogada Deborah Waters, que representó a 11 miembros de la tripulación, explicó que el capitán ignoró al menos 7 correos electrónicos que le alertaban del peligro de la región y decidió seguir adelante, mostrando un desprecio por la seguridad de la tripulación. Cuando los piratas abordaron el buque, la mayoría de los tripulantes se refugiaron en la sala de máquinas durante 12 horas, soportando temperaturas extremas. Mientras tanto, el capitán Phillips y 3 miembros de la tripulación quedaron bajo vigilancia armada. Los testigos afirmaron que fue el ingeniero en jefe Mike Perry quien desempeñó un papel decisivo al capturar a uno de los piratas y utilizarlo como moneda de cambio para negociar la liberación de Phillips. Sin embargo, la película muestra un capitán dispuesto a sacrificarse voluntariamente para salvar a su equipo, mientras que los tripulantes aseguran que en realidad los piratas rompieron el acuerdo y se llevaron a Phillips en el bote salvavidas tras recuperar a su compañero retenido. 4 días después, el capitán fue rescatado por fuerzas especiales de la Marina de Estados Unidos, y su regreso lo convirtió en un héroe nacional. Fue recibido en la Casa Blanca por el presidente Barack Obama y publicó un libro donde relató su versión de los hechos. This is not a drill, this is a real world situation. Fast. Wasn't enough. Este hombre pasó de dormir con su hijo en un baño público a tener una fortuna valuada en más de $60 millones. La vida de Chris Gardner está retratada en la película En busca de la felicidad, basada en los difíciles momentos que atravesó junto con su hijo cuando vivieron en las calles de San Francisco durante un año. Empleado con un sueldo mínimo en un programa de capacitación de una empresa de corredores de bolsa, no tenía suficiente dinero para pagar el depósito de arriendo de un departamento. Gardner estaba separado de su pareja, por lo que él y su hijo dormían donde podían. Además del baño de una estación de tren, encontraban donde dormir en parques, refugios de iglesias o debajo de los escritorios de una oficina. Después de que todos hubieran ido a casa, se alimentaban en comedores de beneficencia y el poco dinero que tenía lo usaba para pagar una guardería que cuidaba a su hijo mientras él iba al trabajo. A pesar de las adversidades, Chris prosperó en su trabajo
Y es que su vida cambió por completo cuando Chris vio a un sujeto que estacionaba su Ferrari rojo y le preguntó a qué se dedicaba. El hombre era un corredor de bolsa llamado Bob Bridges, y después de conversar un poco con él, Chris expresó un interés en incursionar en ese ámbito. Se reunieron otra vez y Bridges le ayudó a Chris a lograr una entrevista para una pasantía. Sin embargo, eventualmente Chris pudo llegar a su entrevista con una ropa desaliñada, que incluía un par de tenis y un chaleco. A pesar de su facha desaliñada, su empuje y su entusiasmo fueron suficientes para ganarle el puesto, y Chris tenía un instinto natural para vender activos, así que al final de su periodo de capacitación, le dieron un empleo de tiempo completo. Ya con medios para arrendar una casa para él y su hijo, su carrera ascendió rápidamente hasta alturas inimaginables, por lo que abrió su propia compañía de inversiones, y es por esa razón que Hollywood se interesó en su autobiografía, la cual escribió y se convirtió en un éxito, La búsqueda de la felicidad. La película se lanzó en el 2006 con Will Smith, que recibió una nominación al Oscar a Mejor Actor por su interpretación de Chris Gardner. 28 years old. When I had children, my children were going to know who their father was. Esta historia es muy difícil de creer que haya sido real, pero lo fue. Oskar Schindler fue un empresario alemán afiliado al partido nazi, que no pudo terminar sus estudios después que lo expulsaran de la escuela a los 16 años de edad por falsificar sus notas, por lo que se casó por convivencia y fue rotando en diferentes trabajos, y también fue espía para el servicio de inteligencia militar de la Alemania nazi. En 1939 se mudó a Cracovia, en Polonia, donde se aprovechó de las prohibiciones nazis para comprar una fábrica de esmaltados y esclavizar así a más de 1000 judíos. Con el tiempo, fue viendo lo que los nazis hacían con los judíos, y pasó de tenerlos esclavizados a salvarlos, manteniéndolos con el trabajo a pesar de no necesitarlos. El villano se convirtió en héroe, después de conocer al verdadero monstruo, en este caso, Amon Goth, un oficial de la SS y comandante del campo de concentración de Plaszow, quien proveía de mano de obra a Schindler, y quien también, por lo que lo fue manipulando para salvar a tantos judíos como pudo. En 1944, cuando Alemania ya empezaba a perder la guerra y a borrar todo rastro de los campos de concentración, convenció a este oficial de trasladar su fábrica a la región de Sudetes de Brunswick, evitando así que sus empleados judíos terminaran en la cámara de gas. Schindler terminó gastando su fortuna en sobornar a comandantes de la SS para salvar a los trabajadores hasta el final de la guerra. La película, dirigida por Steven Spielberg, estuvo nominada a 12 premios Oscar de la Academia y terminó ganando 7 de ellos. Pero si ustedes quieren saber cuáles fueron esas películas de terror que fueron robadas y que merecían un premio Oscar de la Academia, les dejo el video acá.